Creo que Miguel nos ha hecho un planteo de inicio para romper el hielo y arrancar con data. Ana lo ha acrecentado y Marian nos ha metido el dedo en la oreja y ha comenzado a plantear toda una serie de cuestiones que supongo tanto a Ana como a Miguel les debe haber generado alguna duda. A mí personalmente me generan unas cuantas, pero tiro una sola y el resto después lo dejo a ustedes. Si es realmente vos dijiste el mercado no ha respondido. Es que en cuestiones de este tipo, ¿es el mercado el que debe responder? Bueno, pero no. Sí, yo creo que tienen que... yo voy a decir algo y creo que sería interesante que... Está bien. La pregunta es una disparadora para discutirlo. Es decir, cuando un país, y no solo somos nosotros, porque en América Latina nosotros somos el país con mayor porcentual de propietarios, ¿no? Que es un dato. No somos el país con mayor déficit, tal vez. Y tal vez tampoco somos el país con mayor precariedad, porque en todas estas cosas que tiro también miro respecto a las comunidades, a las formas en los pueblos rurales, en Misiones, por ejemplo, las formas extrañas que se dan de agrupamiento, que no terminan de ser una comunidad, pero tampoco terminan de ser una ciudad, que es un agrupamiento que se da al costado de las rutas. La pregunta era, no es el mercado, evidentemente, el que lo puede resolver. Debe ser una política pública, pero seguramente dentro de las políticas públicas debe encontrarse alguna manera donde no sea el Estado el único que construye para resolver déficit habitacional. Tiene que haber otras alternativas, porque si no, tenemos un monopolio de construcción y también un monopolio de licitación y de empresas y de mecanismos y modos de resolver y de modelos de resolver. A eso yo trataba de dirigir la discusión. Creo que hay un montón de argumentos, hay un montón de instrumentos legales que de posibilidades de utilizar o de crear nuevos instrumentos legales que nos hacen. Crear está todo creado, en realidad. No hay control de alquileres. Bueno, control no es que falte norma, porque una cosa... Pero hay proyectos que van en ese sentido. Mira, en realidad con la ley de alquileres que nosotros tenemos hoy y un excelente control... Hay una ley, pero no hay control, claro. Por eso, por eso cuando puse las situaciones puse, instrumentos hay capacidades institucionales para el control, está la sociedad involucrada en el control, el Estado es el único controlador, y sería un imposible si el Estado es el único controlador, porque creo que en principio sería ineficiente y podría terminar siendo autoritario o arbitrario, ¿no? Qué sé yo. Pero estas son las cuestiones. En todo caso, sería bueno que en la discusión se detectara qué normativa faltaría o qué cuestiones la norma existente impide resolver, para no plantearnos desde no hay, sino plantearnos desde qué necesitamos, tal vez. Creo que es el tiempo de hacernos buenas preguntas. Yo quería introducir algún otro eje de discusión que me parece interesante, porque, digamos, en los últimos 10 años se han producido muchas viviendas y se ha logrado un aceptable mejoramiento del déficit habitacional. Aunque tuviéramos todo el dinero del mundo, no podríamos bajar el déficit de la noche a la mañana. Primero, porque carecemos de los medios productivos. Segundo, porque carecemos de la tierra para hacerlo. Y todas esas cosas, cualquier inversión extrema en construcción de vivienda social, aunque pudiéramos hacerlo, provoca un colapso en la producción de materiales, por ejemplo, de mano de obra. Entonces, el proceso, además de que no tenemos el dinero para hacerlo, el proceso de solucionar el déficit es un proceso largo, que se tiene que medir en décadas. También es un proceso que a su vez produce un desbalance regional. Quiero decir, si Argentina está en vía de solucionar el déficit, Argentina es un polo de atracción de un montón de personas, porque habrá trabajo, porque habrá vivienda. Es decir,
no es una cosa a la que podemos salir solos en Latinoamérica, aunque nuestros registros de hoy son muy alentadores con respecto a eso, ¿no? En cuál es nuestro déficit, cuál es el nivel de tenencia de propiedades, como decía Mariana. El problema que principalmente afrontamos, imaginando el mejor de los escenarios con respecto al déficit, es el problema de las ciudades. Yo había hecho hincapié en el hecho de que el grado de urbanización de Argentina es amplio, es muy importante, ya es importante y va a seguir incrementándose, pero el centro del problema de la vivienda, de la solución, de querer atacar el déficit de vivienda, nos trae al problema urbano. Y esta es una batalla no solo no es una batalla técnica, es una batalla cultural. Hoy los decisores de la producción de vivienda tienen un solo modelo de vivienda para producir, que es la vivienda en lote propio. Porque en todos los institutos de vivienda del país saben que eso le garantiza los problemas que la arquitectura todavía entienden no le solucionó. Le soluciona el problema del crecimiento de la vivienda, el problema de la integración de los que viven en la vivienda, el problema de la salida laboral, posiblemente muchas veces del que quiere tener su negocito o su tallercito, cosa que la vivienda de mayor densidad no logra solucionar. No digo que no logre solucionar, digo, no existe o no está incorporado en los que toman decisiones como de este tipo, es decir, qué tipo de barrio de vivienda se va a hacer y en qué lugar de la ciudad se va a hacer, no encuentran un modelo, una tipología que les solucione estos problemas. Entonces digo, es una batalla cultural porque hay que encontrar la manera de solucionarlos tipológicamente y técnicamente para darle una solución más fácil de adoptar. El tipo que tiene que decidir cuántas viviendas hacer, una vez que consigue la plata y tiene que decir dónde las voy a hacer y cómo las voy a hacer, opta por el lote con vivienda propia, lote propio con vivienda, porque solucionan los problemas que nosotros, los arquitectos, no le hemos solucionado. O le hemos solucionado y no se lo hemos comunicado. ¿Me explico? El tema de la alta densidad, que todos lo vemos como una solución, por un montón de posibilidades que tiene en cuanto al uso de la infraestructura y a bajar costos, no solucionan los problemas que ve el decisor en el territorio, que es que un edificio de alta densidad de varios pisos tiene sistemas de uso comunitario como ascensores que no tienen mantenimiento, porque estamos hablando de gente del último quintil, o del primero, mejor dicho, en donde el concepto de consorcio que tenemos nosotros no existe. No existe porque no existe dinero superavitario, digamos. Claro. Es otra forma de organización. Además de que no existe una organización no está extendida la organización comunitaria de base. Eso también es una cosa, digamos, no estamos en Cuba, no estamos, bueno. Lo que quiero decir es, tenemos nosotros un problema de poder convencer a los que toman decisiones sobre qué tipo de vivienda se puede hacer. Y para eso tendríamos que estar pensando qué tipo de vivienda tendría que ser, que solucione aquellas cosas que logísticamente el Estado no puede solucionar, como es el mantenimiento de los ascensores en alta densidad o el aislamiento de las personas de mayor edad en mediana densidad cuando tienen una unidad en el tercer piso. Porque además la gente, una vez que es adjudicataria de una vivienda, queda atada a esa vivienda. Entonces, en este sentido, ese es el gran problema de la vivienda adjudicada de esta manera. La gente siente que esa es la única vivienda que va a recibir y tiene razón. Entonces, cuando la familia crece, no tiene forma de crecer, al menos que tenga un lote para crecer y hacer alguna ampliación en algún lado. Entonces, en un departamento, en un edificio de 3 pisos, y le tocó el tercero, y bueno, a él le tocó eso, el crecimiento no existe, ¿no? Entonces, yo digo, la batalla esta es cultural, primero porque tenemos que confeccionar aquellas soluciones que aporten un tipo de construcción para solucionar el déficit que tenga que ver con las necesidades que hoy el decisor en el territorio solo encuentra en la vivienda en lote propio. Y el problema de la vivienda en lote propio es el problema del crecimiento de la ciudad. ¿Cómo crecen las ciudades? En esta última década, la necesidad de solucionar el problema de falta de trabajo se solucionó generando mucha demanda de trabajo en construcción a través de la vivienda social.
pero con ese objetivo puesto se produjo mucha vivienda alejada de los centros urbanos, en los terrenos disponibles que existían, que este es el otro problema. ¿Cuál es el terreno? Cuando uno habla con un intendente o con un presidente de un instituto de vivienda, dice: no tenemos tierra. No hay tierra, te dicen. Hay tierra, lo que pasa es que es de otro, digamos. Pero entonces, creo que en ese sentido, yo creo que tenés razón vos, existen las herramientas, lo que no existe es la voluntad de utilizarlas. Porque yo creo que en ese sentido hay una batalla, una vieja batalla de las ideas neoliberales que sigue todavía cobrando víctimas. Hay cosas que no se pueden hacer porque eriza la piel de mucha gente. Yo creo que el sector privado se mueve con más soltura porque también ha conseguido el sector privado, en esta lucha que puede ser sana entre lo privado y lo público, ha conseguido normas suficientemente laxas como para hacer casi todo con algo de 1800, con una norma de 1800, digamos, ¿no? Y lo que no es legal del todo, al terminar de la década, se termina legalizando de alguna manera. Se legitima, exactamente. Entonces, la tierra está. La necesidad de que la ciudad crezca en determinado sentido, con determinada densidad, con determinada tipología, es una resolución, te digo, científica y técnica, ¿no? Después hay que tener la voluntad de que eso se ejecute. Si seguimos librado el uso de la tierra a lo que determina el mercado y el Estado puesto en un papel secundario diciendo: a ver dónde tengo un pedacito de tierra, bueno, los resultados van a ser terribles. Y lo que quiero decir es que esto se intensifica con el tiempo. Va a haber más reclamo de vivienda en centros urbanos y va a tener que haber más soluciones que tengan que ser integrales con la ciudad. No sé. Yo a lo que decía Miguel, agregaría, particularizaría, ¿no? Para poner en movimiento, bueno, algún tipo de cosa concreta. Una situación que pasa bastante del tercer cordón del área metropolitana, pero en muchos municipios del interior, Bahía Blanca, Neuquén, Catamarca, es que Merlo San Luis, por ejemplo, lugares que uno piensa que están manejados o como de alguna manera controlados, viejos loteos que están inscriptos con medidas que no responden al mercado actual. Por ejemplo, medidas que el sector donde quedó ese loteo, que no se materializó en vivienda, ese sector ya no responde a esas superficies. Y hay instrumentos, como por ejemplo dictar una norma de englobamiento parcelario y citar a los propietarios y ofrecerles una forma diferente del parcelamiento. Con una asociación público-privada que tenga claro destino de retomar esa zona, revitalizarla y ponerla en el mercado. Son instrumentos antiguos, no hay nada que obstaculizaría ponerlos en marcha. O un reparcelamiento, es decir, estos instrumentos en Europa se han usado hasta el hartazgo desde el Estado. Nosotros, por ejemplo, esas figuras fueron introducidas por un viejo equipo español que vino a redactar la ley 8912, vino la dictadura y bueno, algunas cuestiones quedaron por desconocimiento e ignorancia, otras cuestiones desaparecieron, como todo lo que era la participación y todo eso, pero hubo un núcleo fuerte de normativa respecto a movilización de suelo urbano que quedó como antecedente. En las provincias donde no tienen legislación de ordenamiento territorial, lo podrían poner en marcha cualquier municipio, porque no es un modelo que tenga que estar regulado por ley. Sin embargo, no se utiliza. ¿Por qué? Porque esto que dice Miguel, las decisiones de avance sobre suelo para incorporarlo de una manera eficiente, pensando en una asociación pública-privada, son desde el Estado no puestas en marcha, creo, por temor porque hay que llevarlo adelante y porque no logran encontrar una medida de acercamiento en esta relación ganador-ganador con el privado, y entonces sigue en marcha esta mirada de que el Estado, cuando actúa, es
o arbitrario o confiscatorio o corrupto, ¿no? Lo dejó en tercer grado, pero es una mirada de la sociedad. El Estado es arbitrario, es confiscatorio, se quiere quedar con lo mío, o en todo caso ahí hay alguien arreglado, ¿no? Pero no hay una posibilidad, y cuando aparece, por ejemplo, una propuesta y los intereses, como no están acercados para una relación real de beneficios de las dos partes, termina judicializándose por las dudas. O sea, las decisiones políticas terminan judicializadas. Bueno, yo quiero invertir viene la empresa de concesión que tiene concesionado de servicio de agua y va a extender agua y cloaca, mira, en 30 manzanas hacia el este. Bueno, ¿cuántos baldíos tengo ahí yo? Che? A ver, el GIS hoy. Todo el mundo tiene un GIS, alguien le compró la máquina. ¿Cuántos baldíos tengo hacia el este? Ahí en eso que va a llegar. Bueno, el propietario que está sentado esperando que algún día pueda poner en el mercado eso, porque no hay cuando son propietarios de fracciones podemos hablar de un proceso inmobiliario de especulación, etcétera, pero muchas veces en las poblaciones no solamente hay fracciones que están esperando un proceso de especulación inmobiliaria para ganar, hay mucho lote suelto que es ilusión frustrada. Uno camina y encuentra que compraron el lote pero no llegaron a hacer la vivienda, o problemas sucesorios. No se aborda una política que resuelva un par de cosas a los propietarios y a la ciudad. ¿No? Perdón. Bueno, por último, no sé, yo propondría a la comisión que organice una investigación sobre el tema. Me parece que da para mucho. Nosotros creo que aquí terminamos, ¿no? Y si en algún otro momento hace falta, cuando ya esté más avanzada la investigación, porque creo que da como para una investigación de carácter interdisciplinario muy interesante. Bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, queríamos agradecer a la mesa y ya que estamos, publicitar un poco la próxima charla que va a ser este viernes, que la va a presentar Guy Van Beek y va a ser justamente sobre uno de los temas también.